primer lugar, muchas gracias a todos y a todas, y a Luis, ¿no? y a Anonymous también por la invitación y por la posibilidad de tener esta discusión con todos vosotros y vosotras. Y nos presentamos en primer lugar nosotros, ¿no? Nosotros somos el grupo Barbaria, que somos un grupo que nos gusta definirnos, ¿no? Como comunistas contra el Estado y contra la mercancía, ¿no? Para dar el sentido de lo que en realidad desde Marx se entiende el comunismo como un movimiento de superación, ¿no? De las condiciones existentes dentro de este mundo, ya sea un mundo dominado por la mercancía, por el dinero y por las clases sociales, ¿no? Pues entendemos el comunismo en ese sentido, ¿no? Y además justo hemos publicado recientemente, en el último mes, 2 libros, uno que es el que venimos a presentar aquí, que es la primera presentación que hacemos, que es una crítica a la idea de interseccionalidad, ¿no? Donde planteamos toda una serie de cuestiones también que vamos a exponer hoy. Y luego otro libro que es una crítica al estalinismo como forma de contrarrevolución, como para lo que nosotros, ¿no? Es pues la mayor contrarrevolución del siglo XX, que ha invertido radicalmente los términos de aquello, ¿no? Que el movimiento obrero y el movimiento proletario históricamente entendió como comunismo, en el sentido de una búsqueda de liberación radical en contra de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí os invitamos también a poder conocer nuestros materiales, que los tenéis en una mesa al fondo, y la idea que teníamos un poco de cara a lo que es el debate es hacer nosotros una introducción en 2 partes. Yo voy a hacer como una primera introducción más de carácter metodológico, tratando de explicar, ¿no? qué entendemos por interseccionalidad y por qué hacemos una crítica, ¿no? A ese tipo de teorías desde un punto de vista comunista y revolucionario. Y mi compañero va a desarrollar de una manera más concreta una crítica a la expresión de lo que sería la interseccionalidad, ya sea desde un punto de vista de las teorías de la raza, de la racialización, del racismo en ese sentido por parte de las teorías postmodernas, y también todo lo que tiene que ver con el tema del género, del patriarcado, ¿no? Pues lo vamos a desarrollar en la segunda parte de nuestra introducción, y la idea sería después pues poder hacer un debate, ¿no? Entre todos y todas. Entonces, empezando por la primera parte, yo me voy a centrar en 3 aspectos, ¿no? Un primer aspecto, que es entender cuáles son las raíces históricas de la interseccionalidad, que para nosotros tiene que ver, ¿no? con una ideología, con una filosofía académica, como hablábamos antes, de manera informal, que sería la posmodernidad. Una segunda parte, que sería una crítica a los aspectos metodológicos de este tipo de teorías, de la posmodernidad, y cómo entendemos que hay una forma a nivel teórico de tipo individualista de entender la realidad social. Y un tercer aspecto que tiene que ver ya más precisamente con una crítica a la misma idea de interseccionalidad y a los límites de la interseccionalidad en ese sentido. Entonces, de cara a lo primero, claro, cuando hablamos de interseccionalidad, en realidad las fuentes históricas de aquello que hoy se conoce como interseccionalidad se encuentran en realidad en los años 70, ¿no? Y se encuentran, como comentaba antes, en aquello que llamamos posmodernidad. El primer autor que va a tratar de hablar de una época posmoderna, que va a tratar de definir, ¿no? la posmodernidad no simplemente como algo cultural o como algo que tiene que ver con la arquitectura o con otra serie de aspectos, sino que tiene que ver con una época social e histórica, es un filósofo francés que se llama Jean-François Lyotard. Y claro, Lyotard no es cualquier persona. Lyotard, aparte de un pensador, en realidad era un antiguo militante revolucionario de una organización que fue muy importante en los años 50 y 60 en los medios más radicales, más comunistas en el sentido más auténtico, que era Socialismo Barbarie, que algunas de esas personalidades después han sido relativamente conocidas, como Castoriadis o como Claude Lefort, pero en el fondo era una crítica radical a la sociedad capitalista de su tiempo, con un montón de límites desde nuestro punto de vista, ¿no? como grupo, pero desde luego ellos lo que planteaban era una crítica, ya sea al capitalismo occidental que al capitalismo ruso, que al capitalismo soviético.
claro, en los años 60 y 70 ese tipo de crítica se ve acompañada por una oleada de luchas que se expande a nivel mundial, ¿no? Que lo más conocido, ¿no?, puede ser Francia o Italia, Portugal, pero en realidad tiene un recorrido bastante fuerte a nivel global. Es decir, por primera vez, de una manera mucho más menos fuerte, menos radical de lo que había sido la oleada revolucionaria de 1917 a 1923, pero existen procesos sociales de masas, de luchas también por parte de la clase obrera, que empiezan a poner en cuestión de nuevo el mundo del capitalismo. Los años 80 en realidad son años de derrota social. Son años donde esa perspectiva de lucha en contra del capitalismo vive un reflujo muy fuerte, y acompañado de ese reflujo surgen teorías como la teoría de la posmodernidad, ¿no? Lyotard es alguien que escribe este libro, La condición posmoderna, en el año 1979. ¿No? En el fondo, lo que viene a retratar la idea de la posmodernidad es una idea de fracaso, de pesimismo, de escepticismo en torno a las posibilidades del cambio social, colectivo, de clase, radical, frente a este mundo. Y eso se refleja también en este tipo de perspectiva. ¿Qué nos dice Lyotard en su libro? Que en el fondo la búsqueda de una idea global en contra de este mundo, de poder cambiar los fundamentos del orden capitalista de manera radical, de poder construir una idea comunista, como decíamos al principio, ¿no?, de una sociedad sin clase, sin Estado y sin mercancía, no solo es una utopía, sino es una idea terrible. Es una idea que detrás de sí tiene monstruos, ¿no? Nos lleva inevitablemente al totalitarismo, conlleva inevitablemente, ¿no?, una idea religiosa, teológica, nos va a decir Lyotard en este libro. Es decir, lo primero que queremos reflejar a la hora de hablar de la posmodernidad es el momento en el que surge este tipo de tendencias, y en el fondo la idea que hay detrás, que es una idea profundamente pesimista de cara al futuro de la transformación social de este mundo, y una teorización que va en ese sentido, que va en primer lugar planteando, como decimos, que cualquier idea de transformación global es imposible, que en el fondo hay que centrarse en pequeñas luchas, en perspectivas mucho más realistas a corto plazo y en un sentido mucho más local. Y acompañado de esto, lo que hay es una crítica explícita al marxismo, no solamente por parte de Lyotard, que en el fondo sí venía de un marxismo más antiestalinista, sino de un marxismo que en el fondo, por parte de toda una serie de intelectuales que después se van a convertir en muy famosos en las universidades, ¿no?, filósofos franceses como Deleuze, como Félix Guattari, como Derrida o como Foucault, por ejemplo, vienen a plantear una crítica global al marxismo, que en realidad es un marxismo, el que ellos critican, profundamente mecanicista. En realidad es el marxismo académico del estalinismo, ¿no? En ese momento, si pensamos en los años 60 y 70, una personalidad muy conocida en el medio, en ese tipo de medios, era Louis Althusser, por ejemplo, que era un filósofo estalinista francés, un dirigente del Partido Comunista, o sea, un miembro del Partido Comunista francés. En el fondo, el marxismo que ellos critican es ese. Es un marxismo mecanicista, ¿no?, que es el de Althusser, y a eso le opone la moneda inversa, ¿no? Frente a ese mecanicismo objetivista, lo que ellos vienen a plantear es que todo es subjetivo, le dan muchísima importancia, ¿no?, al lenguaje que transforma la realidad de manera performativa, como se diría hoy. Es decir, se le da muchísima importancia también a los aspectos subjetivos y a la idea de que no existe algo así como una verdad objetiva, ¿no?, sino que la subjetividad, la construcción de la verdad, ¿no?, y de los discursos por parte de los sujetos es extremadamente importante, ¿no? Entonces, esto un poco en la primera parte, como para tratar de enmarcar el debate general que da origen a este tipo de ideas. En el fondo, para resumir, hay un cuestionamiento de la idea de revolución, es decir, la revolución conlleva siempre a una forma de totalitarismo, y en segundo lugar, hay un cuestionamiento también de que puede haber algo así como una crítica con bases objetivas a esta sociedad, a este mundo, ¿no? En el fondo hay una tendencia muy fuerte al relativismo, ¿no?, a
a plantear que en el fondo lo subjetivo es mucho más importante que el análisis objetivo, ¿no?, de la realidad. Entonces, este es el primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto sobre el que me quería detener tiene que ver más con cuestiones de método, ¿no?, de lo que yo planteaba al principio para tratar de explicar por qué decimos que este tipo de perspectiva tiene una perspectiva más individualista, ¿no? Entonces, claro, nosotros partimos de una idea que es la de Marx y de lo que Marx plantea a partir de su análisis del materialismo histórico a la hora de analizar el capitalismo, pero también otros modos de producción anteriores, ¿no? Marx tiene una idea de crítica que parte de la globalidad, que parte de la totalidad, ¿no? Es decir, para Marx la posibilidad de entender el capitalismo si entendemos el capitalismo como un sistema global, como un sistema total. Las partes y su suma no nos permiten entender la totalidad. Si entendemos la totalidad de la lógica capitalista, eso es lo que nos permite poder entender en realidad cómo se configura cada una de sus partes. Y ahí hay un aspecto que nos parece muy importante, que en el fondo va al meollo de toda una serie de problemas que tienen este tipo de concepciones, ¿no? Para nosotros vivimos en un mundo profundamente dominado por la lógica de la mercancía y por la lógica del dinero, ¿no? Y esa lógica de la mercancía y del dinero en su desarrollo en realidad connota cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Normalmente a veces se nos critica a posiciones como las nuestras diciendo que sería una visión economicista. En realidad es lo contrario. O sea, nosotros no estamos diciendo que la mercancía sea algo económico, simplemente económico, y que simplemente connota lo económico. Lo que estamos diciendo es que esa lógica lo que hace es colonizar todos los aspectos de la vida, que esa lógica mercantil es inseparable en el fondo de aquello que es la democracia en el mundo capitalista. La democracia no es sino ciudadanos que estamos atomizados, que creemos que nuestra capacidad de decisión es votar una vez cada 4 años de una manera aislada en una urna electoral, votando como ciudadanos. No, ese mundo democrático es inseparable del mundo de la mercancía, y es inseparable del mundo del derecho y de todo lo que tiene que ver con el derecho en ese sentido. En realidad, como sujetos jurídicos, pues todos tenemos derechos y obligaciones que en el fondo tiene que ver mucho con el mundo de la mercancía. Pues igual que en el mundo de la mercancía todos somos iguales si compramos y vendemos en el mercado, ¿no? En el mundo jurídico, en el mundo del derecho, en buena medida se expresa también ese tipo de realidad. En el fondo lo que nosotros pretendemos desarrollar con esto es que el capitalismo es un sistema total, y es como totalidad que tenemos que entender cada una de sus partes. Nosotros no negamos, afirmamos que obviamente vivimos en un mundo que desarrolla y reproduce el racismo, que desarrolla y reproduce el patriarcado de maneras nuevas, ¿no? Que desarrolla una multiplicidad de formas de opresión. Pero como dice un compañero francés, en nada se puede entender, ese tipo de opresiones no se pueden entender si no entendemos la realidad global del capitalismo. Es decir, es el capitalismo el que nos permite dar un marco de significado a ese tipo de opresiones. Y claro, eso es lo contrario de este tipo de corrientes. En este tipo de corrientes, este tipo de opresiones no se enmarcan desde la crítica a la totalidad de lo que es el capitalismo, sino en el fondo, volviendo al principio, lo que es importante es lo subjetivo. Lo subjetivo, ya sea para liberarse, es decir, hay como toda una serie de corrientes en el fondo de la posmodernidad que le van a dar mucha importancia a la capacidad deseante por parte de los sujetos para, como individuos, como individualidades, poder desarrollar una forma de liberación frente a las distintas opresiones. Y también lo inverso, ¿no? Lo inverso en el fondo es que también es comportamientos subjetivos más grandes. Foucault, por ejemplo, habla de dispositivos de poder, es decir, hay toda una serie de dispositivos de poder que nos aplastan, ¿vale? Que configuran nuestra subjetividad en ese sentido, y que controlan y disciplinan nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, en el fondo, si vemos este tipo de visión, son los comportamientos subjetivos por parte de las personas, de los individuos, o por parte de grupos sociales, lo que explica la lógica social.
¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que no son esos comportamientos lo que explica la lógica social, sino que es una lógica, que es la de la mercancía, el hecho de que vivimos en un mundo donde la mercancía y las cosas que son mercancías dominan a las personas, lo que explica profundamente el mundo en el que estamos. Y que los comportamientos humanos que tenemos están profundamente mediatizados por esa lógica mercantil, un poco para entender la diferencia, ¿no? Es decir, nosotros claro que entendemos, ¿no?, que en ese tipo de visiones hay una crítica a este mundo y a esta sociedad, pero en el fondo es una crítica que no desvela la razón de ser de este mundo. Es incapaz para poder desvelar el fundamento oculto que reproducimos constantemente en esta sociedad, que es el dominio de la mercancía, es el dominio del dinero. Un dinero, mercancía y dinero que tratamos como si fuese una cosa natural, normal, que no tiene ningún tipo de problema, y en el fondo, detrás de ahí, están todas las relaciones sociales, ¿no?, que dominan este mundo a partir del trabajo asalariado, por ejemplo. Entonces, y el último aspecto, ¿no?, antes de dar la palabra a mi compañera, tiene que ver precisamente con el tema de la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué es la interseccionalidad? En el fondo, si entendemos que vivimos en un mundo dominado por una multiplicidad de formas de dominación, esa multiplicidad de formas de dominación derivan de los comportamientos que unos sujetos tienen contra otros, ¿no?, por motivos de raza, por motivos de género, por motivos nacionales, por motivos capacitistas, es decir, por distintos motivos hay distintas formas de opresión que derivan de los comportamientos de unos sujetos contra otros. Claro, si tiene que haber algún fundamento político para tratar en todo caso de transformar este mundo, lo que hay que tratar de conseguir es una intersección, ¿no?, una cierta forma de unión entre las distintas formas de opresión para conseguir algunas alianzas, ¿no? La idea de la interseccionalidad parte de ahí. Pero claro, si estas opresiones en el fondo son autónomas, independientes y contrapuestas entre sí, es decir, si no hay un fundamento, no hay una razón común que una estas formas de opresión, en el fondo esta unidad se hace imposible. Lo que pasa muchas veces en este tipo de visiones, porque en el fondo no hay un fundamento común que explique la explotación de este mundo, la opresión de este mundo, y porque en el fondo hay distintos intereses en función a cada una de estas luchas, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Judith Butler, ¿no?, que es una filósofa norteamericana muy conocida que desarrolla este tipo de visiones, tiene una reflexión acerca del burka en Afganistán, ¿no? Ella lo que plantea en uno de sus artículos es una crítica a la colonización blanca por parte del feminismo blanco que, tratando de desarrollar una crítica a lo que sería el burka, en el fondo está estableciendo una forma de colonización blanca sobre las mujeres afganas. Y ella defiende que el burka sería una forma como de resistencia femenina en contra de la colonización blanca. Entonces, claro, el problema es que en ese tipo de visiones es imposible salir de toda una serie de conflictos que se dan en este mundo, porque no hay una comprensión común de lo que es la explotación en el capitalismo, de lo que puede ser un sistema como el capitalismo, que como diremos a continuación, pues jerarquiza, fragmenta, polariza de manera radical este mundo en función a la propia lógica del capitalismo. ¿No? Lo que nos encontramos con muchas veces, ¿no?, con las visiones posmodernas, en el fondo es algo que tiene que ver con distintas formas de opresión, ¿no? Y esas formas de opresión chocan muchas veces entre sí, ¿no? Yo soy un blanco cis heterosexual que oprime a una mujer por el hecho de ser mujer. A su vez esa mujer oprime a otra mujer por su orientación sexual. Esa mujer por su orientación sexual genera una opresión, ¿no?, a otra mujer por su dimensión racial. Entonces, claro, eso lleva a una multiplicidad de formas de opresión que implica que en esa especie de guerra de todos contra todos, ¿no?, nos parece interesante plantearlo también un poco como lo planteaba este filósofo del origen, ¿no?, del capitalismo inglés, que es Thomas Hobbes, ¿no? En el fondo es una guerra de todos contra todos, donde lo que es importante es el reconocimiento de los derechos que cada grupo tiene.
en última instancia en esta sociedad es solamente el derecho, es solamente el Estado el que tiene la capacidad de reconocer a cada uno de esos sujetos, ¿no? Es decir, por eso en última instancia y cada vez más, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con este tipo de visiones más interseccionales y posmodernas tiene una expresión cada vez más jurídica y tiene una expresión cada vez más desde el punto de vista de las leyes del Estado, ¿no? Porque lo que hay es un planteamiento que en el fondo en estos conflictos permanentes es el Estado el que tiende a mediar, es el único que puede mediar. Y de hecho, la primera vez que se utiliza la palabra interseccional es por parte de una académica norteamericana que se llama Kimberly Crenshaw, que escribe un artículo que se llama Mapeando los márgenes en la revista jurídica de Stanford, es decir, en una revista de derecho, pero en el fondo la posmodernidad y este tipo de visiones interseccionales hacen del derecho, del reconocimiento de derechos por parte del Estado, el alfa y el omega de su perspectiva, ¿no? Es la crítica que hacemos nosotros va en ese sentido, en el sentido no de que, como va a desarrollar ahora mucho más mi compañera, el capitalismo produce y reproduce continuamente una opresión patriarcal, una opresión racial, pero en el fondo, en este tipo de perspectivas, lo que hay es una naturalización de este mundo, empezando por cómo hace del Estado y del derecho organismos autónomos, independientes, que pueden reconocernos derechos como sujetos explotados. Y nosotros como comunistas, ¿no? Volviendo al principio, obviamente nos oponemos radicalmente a eso, porque entendemos el Estado como un Estado de clase y como un Estado que hay que abatir en ese sentido, ¿no? Entonces, para terminar esto, ¿no? Nos parece importante entender cómo ese tipo de perspectiva lo que hace es hacer natural lo que sería este mundo, reducir la opresión a una cuestión de comportamiento de unos sujetos contra otros, ¿no? Y lo que va a desarrollar ahora más mi compañera es esto de una manera más precisa, ¿no? Hablando de las teorías de la racialización y del género. Un poco más a tierra, esta exposición más general de crítica a la posmodernidad y a la idea misma de la interseccionalidad, previamente hemos necesitado hablar del método con el que nosotros leemos la realidad y el método con el que lee la realidad la posmodernidad, ¿no? A partir del discurso de la interseccionalidad. La interseccionalidad no nos sirve, como dice el libro que queremos presentar, porque queriendo poner en cuestión todos los aspectos de esta realidad capitalista, sin embargo acaba naturalizando el propio capitalismo. Acaba pensando a partir de las propias categorías capitalistas, como es el individuo, como es el Estado, es el inmediatismo en el que uno se encuentra dentro de esta sociedad guiada por la lógica mercantil, y haciendo eso se ve incapacitada por completo para acabar no solo con el capitalismo, sino con el conjunto de las opresiones que reúne el capitalismo y que articula el capitalismo. Hacemos la crítica a la posmodernidad en ese sentido porque no es capaz de acabar verdaderamente con las opresiones a las que intenta enfrentarse, ¿no? Claro, para poder desarrollar yo un poco más mi parte, habré de decir primero que prácticamente no voy a decir nada, en realidad, de lo que queda recogido en los textos que presentamos en el libro. Son cuestiones que son amplias, son cuestiones que son complejas. Tenemos toda una parte de crítica al feminismo, a las teorías de género, a la racialización, pero también intentamos desarrollar una perspectiva propia de cómo comprender el patriarcado o el racismo dentro de este mundo, ¿no? En un sentido global. Así que lo que voy a poder decir ahora en realidad son muy pocas cosas, son desde unos apuntes y habrá muchísimas lagunas. Yo espero que luego en el debate, a partir de las intervenciones que vayan saliendo, podamos ir también llenando esos huecos, ¿no? Y seguir discutiendo, y si no, pues ahí están los textos y siempre agradecemos muchísimo los comentarios que se puedan enviar. Así que bueno, un poco para empezar, la argumentación central que nosotros la importancia, ¿no?, que le queremos dar en la exposición que estamos haciendo, tanto en la parte de mi compañero como en la mía, es la idea que contra un sistema global, como es el capitalista, solo se puede luchar globalmente. Y globalmente no quiere decir sumatoria de partes, que es la idea que viene a presentar la interseccionalidad. Claro, solo en la medida en que uno entiende que el patriarcado o el racismo tienen una causa propia que nada tiene que ver con las sociedades de clase o con el capitalismo, solo en esa medida se puede plantear una lucha de partes, una lucha parcial, porque si tiene una causa diferente tendrá una solución diferente y se podrá acabar con el patriarcado o con el racismo sin necesidad de acabar con el capitalismo y todas las categorías que lo articulan.
la idea de mi exposición es intentar explicar sobre todo por qué no. Porque sin acabar globalmente, sin luchar globalmente contra el capitalismo, no podemos acabar ni con el patriarcado ni con el racismo. Así que para comenzar con el patriarcado, vale decir primero que nosotros no definimos el patriarcado desde simplemente intentamos no reducir la idea del patriarcado a la relación hombre-mujer. No entendemos el patriarcado como un sistema de dominación masculino hacia la mujer, sino que lo entendemos de una manera más compleja, como la manera en la que las sociedades de clase han organizado la forma en la que nos reproducimos como especie, biológicamente. Quien dice sociedades de clase, lo que dice son aquellas sociedades que se ven articuladas por la propiedad privada y que para administrar la propiedad privada requieren de instituciones como el Estado y como la familia, que son instituciones hermanas. A partir de aquí, a partir de esta propiedad privada y la necesidad de transmitir la propiedad privada, naturalmente se toca muy directamente a las mujeres, ¿no? Las mujeres, biológicamente, son aquella parte de la especie que es capaz de concebir y de reproducir a la especie biológicamente. En esa medida, el control del cuerpo de las mujeres, el control de su sexualidad, el control mismo de su vida cotidiana, de sus propias concepciones, se va a ver directamente afectado. Pero el patriarcado, en la medida en que es la forma de las sociedades de clase para organizar la reproducción, haciéndolo a través del Estado y de la familia, no toca simplemente a las mujeres, también toca, por ejemplo, a la infancia, toca a las niñas y a los niños, que se convierten directamente en la propiedad del padre de familia. O toca, por ejemplo, también a las personas enfermas, las personas ancianas, que pasan de un tipo de sociedad, como era en el Paleolítico y en el Neolítico, que eran formas de comunismo primitivo, donde eran directamente cuidados por el conjunto de la comunidad, pasan a ser cuidados al interior de esa estructura familiar con la forma de violencia, de chantaje, de dependencia que implica ese encierro en la estructura familiar. De la misma manera también, no hace falta decirlo, la necesidad de transmitir esa propiedad privada afecta directamente a la sexualidad, que se ve muy marcada y determinada por el imperativo de la transmisión de la herencia. Y por tanto, también en consecuencia, naturalmente, esta forma de organizar la reproducción de las sociedades afecta directamente a las identidades y a los discursos que se articulan en torno a lo que significa ser mujer y en torno a lo que significa ser hombre. El patriarcado, por tanto, nace con el nacimiento mismo de las sociedades de clase, por tanto viene de antiguo, y va sufriendo modificaciones en función de las sociedades, de los modos de producción ante los que nos encontramos, pero con el capitalismo sufre un cambio radical, también porque el propio capitalismo es un modo de producción que es inédito en la historia, tiene una lógica que jamás se había visto semejante frente a las sociedades previas. Fundamentalmente porque las sociedades previas, siendo de clase, siendo de explotación, eran sociedades que dirigían la producción hacia las necesidades humanas. Las necesidades de la clase dominante, pero las necesidades humanas en cualquier caso. En el caso del capitalismo eso no es así. En el caso del capitalismo, si hablamos del capitalismo como un modo de producción que tiene la mercancía como algo regulatorio, como algo esencial, en el caso del capitalismo la producción está destinada no a la satisfacción de las necesidades humanas, sino a la producción de mercancías, a la producción de valor, a la producción de dinero. Y las necesidades humanas se satisfacen, digamos, de manera colateral, en realidad, ¿no? Esto implica también una transformación radical en la forma en la cual se reproduce la sociedad, se organiza la reproducción de la sociedad y por tanto supone también transformaciones en el patriarcado. Hay gente, por ejemplo, que viene a plantear que, distintos teóricos y teóricas feministas, que vienen a plantear que no sería apropiado hablar de patriarcado en el capitalismo. Hay incluso determinados teóricos que vienen a plantear que en el capitalismo ya no existiría patriarcado como tal, en la medida en que ciertamente el capitalismo ha supuesto una dinámica igualitaria formal enorme con respecto a las sociedades previas, pero tampoco se pueden idealizar, ¿no es cierto?, los modos de producción previos. Uno diría entonces, bueno, nunca en la historia habían tenido los hombres y las mujeres tantísima igualdad, nunca habían sido tan iguales a nivel jurídico, nunca habían sido tan iguales a la hora de hacer las elecciones de cara a las distintas opciones de gobierno, nunca habían tenido tampoco las mujeres una independencia económica, una independencia material semejante, nunca, cuando dicen nunca, dicen respecto a las sociedades de clase, ¿no? Porque niegan que hubiera nunca tampoco una etapa de comunismo primitivo. Cuando se plantea esto, en realidad, lo que se hace es no entender cómo el capitalismo reproduce la desigualdad, no solo con respecto al patriarcado, sino de manera general. La forma característica en la que el capitalismo reproduce la desigualdad es precisamente a través de la igualdad.
es precisamente a través de la igualdad de la venta de mercancías, es precisamente a través de la igualdad de nosotros como sujetos jurídicos, cómo se reproduce directamente la desigualdad. Quizás el caso más claro, para no hablar, para poner el paralelismo con respecto al patriarcado, es el hecho de que uno es clase explotada, el proletariado es una clase explotada porque vende en términos de igualdad a su patrón su fuerza de trabajo como una mercancía igual a la mercancía que se le está dando, ¿no?, como salario. A través de la igualdad reproduce la desigualdad. Esto no podía no tener implicaciones profundísimas en la manera en la que el patriarcado se reproduce en la sociedad capitalista. Las mujeres y los hombres tienen cada vez más una igualdad formal, son iguales jurídicamente, son iguales respecto al mercado laboral a la hora de vender su fuerza de trabajo, son un DNI sin distinción de género, son un contrato, un currículum frente al mercado, que se lanza al mercado laboral sin distinción de género, y sin embargo esa es la manera precisamente en la que se reproduce la desigualdad hacia las mujeres. Porque ser mujer, con las características biológicas de ser mujer, implica una forma de interrumpir la producción ilimitada de mercancías que requiere el capitalismo, que sin embargo no le ocurre al hombre. El hecho de, desde luego, la menstruación, pero más específicamente, si una mujer desea desarrollar ese atributo específico que tiene, que no tiene por qué desarrollarlo, pero si desea desarrollarlo, como es el de la maternidad, va a ver directamente interrumpida su vida laboral y, por tanto, quien dice vida laboral dice su capacidad de independencia económica. La enorme precarización del empleo femenino, la dependencia económica respecto a la pareja, la reducción de la vida social a una vida doméstica, vienen dados por el hecho de que ser hombre y ser mujer en el capitalismo, pese a que formalmente es lo mismo, de manera material no lo es. El hombre, mientras no envejezca y no se ponga enfermo, está mucho más adecuado a esa producción ilimitada de mercancías y de dinero de lo que lo está la mujer, si desea desarrollar ese atributo específico que tiene de la especie, que es la maternidad. Esto implica, por tanto, una esquizofrenia profundísima en las mujeres, que se ven obligadas a elegir entre poder optar a desarrollar ese atributo específico de la maternidad y tener un proyecto de maternidad y, por tanto, abandonar o reducir o poner en peligro un desarrollo profesional, una independencia económica, un desarrollo también intelectual, personal, vital, que no les obliga a quedarse encerradas en una vida familiar. Y si no quieren caer en esa situación, habrán entonces de verse obligadas a renunciar a su aspecto específico como mujer, que es el proyecto de la maternidad. Como mujer digo biológicamente, no como persona, nos entendemos, ¿no? En este sentido, las mujeres se encuentran en una contradicción permanente respecto a su propio ser global en el capitalismo. Al mismo tiempo, también, el propio capitalismo desarrolla de otra manera característica el patriarcado al establecer un antagonismo entre el sexo y el género. No podía ser tampoco de otra manera en una sociedad que ha roto radicalmente desde sus inicios la relación del ser humano con la naturaleza y, por tanto, la relación también del ser humano con su propia naturaleza biofísica, con su propia dimensión biofísica. También es una sociedad, la capitalista, que ha roto por completo, que ha establecido un antagonismo profundo entre el individuo y la sociedad, donde el ámbito de la libertad y del desarrollo se queda restringido a la persona individual, con su sentido crítico y con su ser individual plenamente desarrollado, y la sociedad se presenta siempre como un leviatán, una instancia que está dispuesta permanentemente a aplastar. Para poder explicar esto mejor, también habrá que entender que nosotros no definimos el género como un conjunto de normas y de discursos que son atribuidos arbitrariamente a un cuerpo determinado. Entendemos que el género, bien al contrario de eso, es una forma de vivencia social y compartida de una misma dimensión biofísica, que es diferente en el caso del sexo mujer que en el caso del sexo hombre. Muy determinado además por la posibilidad o no del embarazo y del parto. En la medida en que las relaciones sociales sean opresivas, en la medida en que las relaciones sociales sean ya patriarcales, el género es necesariamente opresivo y patriarcal. El antagonismo entre sexo y género viene producido por el hecho mismo de que una sociedad patriarcal, de que la sociedad capitalista en este caso,
convierte el género en algo inherentemente opresivo, convierte esa vivencia social y compartida de nuestro cuerpo en algo que es alienante, que nos aliena. En esa medida sentimos un antagonismo radical entre lo que queremos ser como personas libremente desarrolladas y lo que se marca en el género respecto a nuestro ser físico, ¿no? La manera en la que se nos asigna un género a nuestro ser físico. Lo que afirmamos es que esa separación es una separación que produce la propia sociedad capitalista. Y que esa separación no tendría por qué ser así, que el género en sí mismo no es opresivo, que el género es la manera en la que vivimos socialmente nuestra dimensión biofísica, nuestro cuerpo, y que en esa medida una sociedad no opresiva es una sociedad que permite vivir armónicamente esa vivencia social y compartida de nuestro cuerpo, el género, ¿no? En ese sentido, ese ser mujer o ese ser hombre. Ello no quiere decir que en una sociedad emancipada se vaya a dictar desde fuera, impositivamente, la identidad que desea tener cada persona. Eso es una lógica que no existió antes de la emergencia de las sociedades de clases, eso es una lógica que impone necesariamente un Estado que nos tiene que administrar como hombre o como mujer o como lo que ponga en el DNI. Y sin embargo, lo que venimos a plantear es que en una sociedad emancipada, si alguien desea escoger libremente su identidad, esa elección no vendrá movida por la necesidad de escapar de un género que es opresivo, porque esa vivencia social del cuerpo no será opresiva. Cuando se plantea la negación del género, bien sea como su multiplicación infinita a partir de las elecciones individuales, como un género fluido, bien sea apostando directamente por la consigna de la abolición del género, lo que se está haciendo en realidad es plantear una falsa solución. Porque lo que se viene a plantear es que sería posible una sociedad donde existan solo individuos sin vivir en sociedad y sin tener, por tanto, unas experiencias compartidas, sociales, comunes, de su existencia individual. Se plantea una falsa solución porque en lugar de criticar una sociedad que hace el género algo alienante, lo que se hace es negar el género. Es decir, naturalizar la alienación, convertirlo en un problema de la sociedad misma y no de determinadas relaciones sociales. En este sentido también, por eso, este antagonismo entre sexo y género no es nada imaginario, no es nada meramente subjetivo. El antagonismo entre sexo y género, de la misma manera que el antagonismo entre la sociedad y el individuo, de la misma manera que el antagonismo entre el ser humano y su propia naturaleza y la naturaleza externa, eso es algo que no solo está dado por el capitalismo, sino que además se va ahondando, se va profundizando cada vez más en la medida en que el capitalismo avanza, en la medida en que el capitalismo entra cada vez más en crisis. Una sociedad que es una máquina automática que pone el dinero permanentemente por delante, que destroza cada vez más la naturaleza en su crisis permanente, que convierte a los individuos, a las personas, en individuos atomizados que se relacionan entre ellos en una guerra de todos contra todos y que observan al Estado como el árbitro y al mismo tiempo como el leviatán, permanentemente en amenaza de aplastarles. Una sociedad como esa no puede reconciliarnos en nuestra vivencia compartida de nuestro cuerpo. No puede hacerlo. Ese antagonismo entre sexo y género va a continuar persistiendo, pese a que, puesto que vivimos en este mundo, intentemos lidiar con ello como podamos, ¿no? Por otro lado, para hablar ya del racismo y no perdernos demasiado y entrar ya en el debate, el racismo también es inseparable, es inextricable del capitalismo, aunque no como se suele plantear normalmente, sobre todo a partir de la racialización, de la teoría postcolonial, de la teoría decolonial. El racismo no es ni simplemente un atributo de una ideología de derechas, ni es tampoco una cuestión de comportamientos individuales, de personas muy poco empáticas, ni es tampoco una característica determinada de determinados estados que son más o menos democráticos o que son más o menos occidentales. El racismo, a diferencia de lo que viene a plantear la teoría decolonial, no es algo característico de lo occidental, ni de lo occidentalizado. El racismo es algo característico de un sistema que, siendo mundial, como es el propio capitalismo, es un sistema que es mundial, pero al mismo tiempo que nos organiza en naciones opuestas entre ellas en una guerra permanente que se puede expresar a través de términos pacíficos, del mercado, bélicos, como estamos viendo con la guerra de Ucrania, y al mismo tiempo unas naciones que, estando en permanente competencia, están jerarquizadas. Pero es al mismo tiempo un sistema mundial, jerarquizado y en permanente competencia entre sí. Si no entendemos esta característica del sistema mundial, no podremos entender cómo la burguesía misma, independientemente de su color o de su religión, es mundial, y cómo solo desde una clase mundial podemos luchar en contra de este sistema que nos separa, que nos opone en naciones, en razas,
y que fomenta la miseria, ¿no? A partir de aquí se podrá comprender también por qué planteamos cómo el racismo es algo que no es un atributo específico de determinados estados en función de su nivel democrático, de su calidad democrática, o de su carácter más occidental, más colonial o no. El racismo es algo que, de hecho, es un atributo intrínseco, es una característica propia de toda democracia. Toda democracia, para ser democracia, tiene que tener un Estado. Todo Estado, para ser Estado, necesita fronteras. Toda frontera nos separa entre nacionales y sin papeles. Nos separa en intereses contrapuestos entre naciones. Nos administra entre migrantes económicos y refugiados políticos. La existencia misma de Estados, la existencia misma de fronteras, es en sí misma racista. Y va a reproducir permanentemente el racismo, no puede no hacerlo. Un racismo, una pugna que se expresa entre naciones, pero que también por la propia lógica de competencia permanente del capitalismo se expresa entre la competencia entre nosotros, entre trabajadores, por poder acceder a mejores condiciones de vida. Y facilita, por tanto, que el racismo se convierta en un discurso social, de anomia social, de competencia entre los unos y los otros. Cualquier Estado, sea más parlamentario o menos parlamentario, se declare un Estado indígena plurinacional, una república islámica o un gran defensor laico de los derechos humanos en ese búnker que se está convirtiendo en la Unión Europea, será y reproducirá permanentemente el racismo. Por su propia existencia, no puede no hacerlo. Es por eso mismo que el antirracismo, las dos grandes vertientes del antirracismo entran necesariamente en una contradicción. Se vuelven incapaces de enfrentarse al racismo como quisiera su propia denominación. Porque en realidad, si queremos tomar un enfrentamiento parcial contra el problema del racismo sin luchar globalmente contra el capitalismo como clase mundial, no a partir de razas, solo podremos hacerlo de dos formas. O bien a través de la lucha por la igualdad jurídica con la raza predominante, la raza blanca, en la nación en la que nos encontramos, bien sea, si no, a través de una forma de nacionalismo racial o religioso. El problema es que la igualdad jurídica no tiene ninguna capacidad para resolver los problemas reales, que no son simplemente de estatuto jurídico, sino que son problemas de miseria, de guetificación, de reproducción permanente de la pobreza y de la proletarización de las poblaciones no blancas, migrantes que se encuentran migrantes o no migrantes, que se encuentran en las naciones occidentales. De la misma manera, la igualdad jurídica no es capaz jamás de acabar con las propias fronteras que la sostienen, porque igualdad jurídica significa igualdad jurídica de un Estado. No, toda igualdad jurídica, sin embargo, seguirá teniendo una gestión criminal de las propias fronteras, separándonos entre nacionales y sin papeles. Toda igualdad jurídica finalmente conseguida al interior de la nación no dejará de reproducir nuevos racializados, nuevas formas de racismo hacia otros que llegan después. Tampoco las formas de nacionalismo racial o religioso resuelven nada. Cuando digo nacionalismo racial o religioso, para entendernos, hablo fundamentalmente de la racialización, y si queremos encontrar precedentes podemos ver, por ejemplo, el nacionalismo negro en Estados Unidos, con los Black Panthers. Estas formas de nacionalismo racial o religioso ya no solo que no resuelvan los problemas materiales del proletariado no blanco que se sitúa en estos territorios, es que más bien al contrario lo que hace es cerrar filas en torno a la pequeña burguesía y a la gran burguesía del mismo color y de la misma religión. Un cierre de filas que promueve muchas veces los discursos más reaccionarios, como esta racializadora argelina, de origen argelino, francesa, que se llama Houria Boutelja, que aplaudía en su libro más famoso publicado en español, Los blancos, los judíos y nosotros, aplaudía a Ahmadinejad cuando Ahmadinejad afirmaba en las Naciones Unidas que no existían homosexuales en Irán. Bueno, en Irán existen homosexuales y están condenados y tienen condena de muerte por serlo. Houria Boutelja podía aplaudir a Ahmadinejad por este motivo, porque hay un cierre de filas, de la misma manera que mi compañero hablaba antes de Butler y del velo en Afganistán, porque hay un cierre de filas en torno a la nación, es decir, en torno a la raza. No podemos cuestionarnos hacia adentro. No nos pueden cuestionar hacia adentro, no hay nada que nos comunique. Primero la nación, primero la raza y después todo lo demás. Así que el antirracismo en estas dos vertientes no solo no puede acabar con el racismo, sino que es funcional al propio racismo, a la propia estructura racista de los estados capitalistas, y reapuntalan sus bases.
Ni las mujeres, por tanto, ni las identidades disidentes, ni las personas racializadas, las mujeres, las identidades disidentes y las personas racializadas viven naturalmente el patriarcado y el racismo sin distinción de clase. Son categorías interclasistas, pero porque se viven efectivamente estas opresiones sin distinción de clase. Y sin embargo, no nos podemos enfrentar a esas opresiones sino a través de la lucha de clases, a través de una clase que, presentándose como clase, se presenta como una comunidad global que intenta acabar con este mundo para acabar con toda forma de separación. El patriarcado, como decía antes, es la forma de organizar la reproducción de las sociedades de clase. El racismo es la expresión que adquiere un sistema que, al mismo tiempo que es mundial, está en pugna permanente entre naciones y jerarquiza esas naciones, estableciendo unas más ricas y unas más pobres. No podemos distinguir, no podemos separar y convertir en causas aparte y por tanto luchas aparte la lucha contra el patriarcado y la lucha contra el racismo con respecto al capitalismo, porque el capitalismo, como decía también mi compañero, no es una mera forma de explotación económica, entre otras formas de explotación y de opresión que se viven. El capitalismo no es simplemente un sistema de explotación económico, sino que es una sociedad que, a través de las categorías de la mercancía, del trabajo asalariado, de la familia, del Estado, de las naciones, reproducen permanentemente todas estas violencias. Y solo si acabamos con estas categorías podremos acabar con el racismo, con el patriarcado y evidentemente con la enorme miseria y la destrucción del planeta que está generando este sistema. Pero es que con esas categorías, con el trabajo asalariado, con la mercancía, con la familia, con el Estado, con las naciones, no podemos acabar sino como clase mundial, sino como esa forma de comunidad en la que nos constituimos luchando en contra de este sistema, que nos obliga a luchar contra todas las formas de separación que impone este sistema en nuestro seno, que nos obliga a luchar contra el patriarcado y contra el racismo en nuestro seno, de nuestra clase, pero que lucha globalmente contra este sistema, no de manera parcial, no de manera interseccionada, no como una sumatoria de partes, sino con una impugnación global para plantear una sociedad globalmente emancipada. Así que, si os parece, empezamos el debate, comenzamos a conversar y adelante, y muchas gracias por habernos escuchado. El sistema va cambiando y las armas que tenemos la clase trabajadora no siempre las sabemos cambiar, ¿no? Todavía pues, los que se presentan como partidos, incluso revolucionarios y demás, todavía están luchando contra el sistema con las ballestas medievales y con, digamos que el enemigo nos lo han quitado, ¿no? O sea, teníamos un enemigo porque teníamos unas fábricas y teníamos unos modelos, ¿no? Y todo lo que no sea pues planteamientos del siglo XIX, ¿no? Cuando eso se nos lo ha llevado, ya no está aquí, ya nos han hecho otra sociedad donde no tenemos fuerza, porque ahora mismo nos están vendiendo la moto del teletrabajo, cuando es un paso atrás inmenso para las clases trabajadoras, porque se nos llevan la posibilidad de tener un compañero solidario cuando me despidan, ¿no? De aquí 10 o 15 años, por la mañana iré allí al ordenador y encontraré que dirán, usted ya no está conectado en nuestro sistema. Y miraré a mi alrededor y habré estado trabajando solo toda la vida, no sé si me explico. O sea, el mundo nos lo están cambiando y encima nos lo creemos y nos gusta. No sé si me explico, ¿no? Que hagáis planteamientos como este o como aquí, por ejemplo, hacía 40 años, ¿no? Que el Pujol y compañía nos robaban y nos lo han robado todo y nos han endeudado, y como en el 2011 salimos a las plazas y les dijimos que eran unos ladrones y unos chorizos, dijimos, ellos pensaron, vamos a inventarnos un cuento, una cortina de humo, para que no nos pregunten más dónde está el dinero, y se inventaron el proceso. Entonces, todos nosotros hemos cogido y nos hemos colgado del proceso. No estamos viendo que son unos mangantes y que nos han robado. Quiero decir que continuamente nos están cambiando la pantalla y lo estamos siguiendo sin ser conscientes de lo que decís vosotros, que el enemigo es uno, es común, es global,
y que utiliza todas estas contradicciones que él mismo fabrica y crea, como el machismo, el patriarcado, como decir. Ahora mismo estamos en un momento que ellos, como quieren que no les veamos a ellos, pues aprietan con esos independentismos, aprietan con el feminismo. Salen 4 espabiladas como la Montero y demás, que van diciendo animaladas, ¿no? Y hace poco estuvo aquí una luchadora vasca, ¿no? No sé si se llama Caneo, y le preguntaban aquí, ¿no? Porque había sido a manifestaciones tan multitudinaria del 8 de no sé qué, ¿no? Y dijeron, bueno, estarás contenta, ¿no? De que ahora de golpe pues nos hayamos vuelto tan feministas todos, y ella dijo, y me gustó mucho, nos quieren enfrentar. Y todas las feministas de aquí se quedaron acojonadas, ¿no? O sea, no escucharon lo que esperaban de esa señora. Y esa es la realidad. O sea, esos feminismos ahora que nos venden desde los ministerios y desde las televisiones, esos independentismos, todo eso son escenarios fabricados por ellos para crearnos contradicciones entre nosotros y que no les veamos a ellos los 4 que nos manejan. Esa guerra mismo que se han inventado, que es simple y llanamente para desmontar Rusia, el país más grande del mundo, un país que hace 34 veces España, pero que solo tiene el Producto Interior Bruto como España, un país que no es rico, pues ahora han montado esta guerra simplemente para desmontarla y hacer de ella 150 mini repúblicas más manejables y poderse apoderar de toda la riqueza que hay en el Ártico, que ahora se podrá navegar en él. O sea, nos están cambiando el mundo, mira, si sería fácil, solo que la clase obrera tuviéramos claro y empujáramos y dijéramos, no, nosotros no queremos una guerra Rusia-Ucrania, queremos una Europa desde Lisboa a Vladivostok. Y entonces, como será la misma Europa, coño, ya no se pelearán rusos y ucranianos, no sé si me explico. Porque hablamos del Estado, pero el señor que más escribió y el padre del anarquismo, que luchó siempre contra el Estado, cuando ya era mayor le preguntaron, pero lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Y dijo, crear los Estados Unidos de Europa, que vivimos mejor, y así podremos ir creciendo y llevando nuestra forma de vida al resto del mundo, para ir cambiando el mundo. Pero el primer paso es crear los Estados Unidos de Europa. O sea, el señor antiestado como propuesta, y yo ahora digo yo como una idea, pues si ahora cogiéramos y apretáramos y dijéramos, el cuento de Ucrania y Rusia, luego se acaba, queremos una Europa de Lisboa a Vladivostok. Y al día siguiente las compañías de armamento que las tienen montadas ellos, se les acababa el negocio. Bueno, no sé si me lo he dado mucho. Yo te preguntaría, por ejemplo, es decir, algo que me interrogo muchas veces. Por ejemplo, hablamos de que un Estado, una civilización, un grupo de gente, de cualquier manera que se administre, no puede interferir en la forma de vivir de otras comunidades, ¿no? Entonces, con el tema del feminismo te pregunto yo, ¿qué te parece a ti si realmente cuando se insiste tanto en la opresión de las mujeres a través de burka o todo eso, si considerás que realmente hay que luchar para que eso no ocurra? O si considerás que cada uno siga su camino, que cada civilización o grupo humano, país o lo que sea, siga. Entonces, yo por ejemplo, cuando leo algunas ideas sobre el feminismo, me parece que es, para mí, yo intento más o menos, de acuerdo a lo que has dicho, ¿no? Pero digo, ¿por dónde habrá que empezar para cambiar determinadas cosas? Porque, es decir, está clarísimo que la situación de determinadas mujeres en determinadas partes del mundo es terrible. Entonces,
ahí, a pesar, y por otra parte está lo otro, ¿no? Que no me aclaro yo tampoco, por supuesto, es que el mundo occidental pretende dominar, pretende imponer una forma de vida a los pueblos, digamos, primitivos, que tienen su amor por la tierra, sus otros valores, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra, lo veo como algo que me cuesta armonizar en cuanto a lo que decís. Por ejemplo, lo del Estado. Claro, intentar la eliminación sería de los estados, ¿verdad? Lo que tú planteas, ¿cómo habría que empezar? Porque, en primer lugar, es decir, existe una mentalidad, digamos, una mentalidad militarista en el mundo. Es decir, ¿verdad? Cuando tú hablas de las rivalidades esas, y es verdad, es decir, se exaltan los nacionalismos de cualquier lugar, de cualquier país, entonces, ¿de qué forma se puede eliminar ejércitos que son de miles y miles de personas con un poder armamentístico que desde luego te asusta? Sería una parte de lo que a mí, intentando entender lo que tú planteas en cuanto a eso, ¿no? Sería, porque tu manera de verlo sería como que cualquier integrante de cualquier parte del mundo tuviera, vamos a decir, las mismas posibilidades, ¿verdad? También. Y luego, claro, pasaríamos a hablar de otros aspectos digamos, más complicados, ¿no? Más complejos, pero a mí me parece que de la manera como está funcionando el tema armamentístico, es prácticamente, además no solo en la Tierra, sino a través también de todo, naves espaciales y todo lo demás, que se hace bastante complicado. Por la gran diferencia que hay cultural, que tú cuando has hablado, hay una cosa que me parece que, no sé si los habré entendido bien, pero yo creo que cuando se habla, por ejemplo, ¿en qué estamos divididos, no? Estamos divididos por clases sociales, estamos divididos por edades, estamos divididos también por nivel intelectual, por supuesto, y por origen. Y cuando tú hablas del cuerpo, el tema de género y sexo, ¿no? ¿Te has dicho? Yo te pregunto con respecto a esta situación que está cada vez más fuerte en cuanto a la gente, el trans y el tema de la división que hay dentro del feminismo con los trans y la gente que considera que el cuerpo es el que es, y la aceptación, y después las relaciones sexuales son con quien se le dé la gana a cualquiera, ¿no? Siempre dentro del respeto, vamos a ver, eso es obvio, ¿verdad? A mí no me queda claro eso, si tú pensás que hay que manipular, si alguien quiere cambiar el sexo, se quiere cambiar el sexo, lo puede hacer o no, porque el feminismo en ese sentido está dividido también. Has planteado muchas cosas. Por abordar algunas, ¿no? Seguramente no llegué a contestar a todas, pero si no seguimos hablando ahora en el debate. Con respecto al burka o al velo, yo creo que hay algo que me parece muy importante señalar en la cuestión del velo, del burka, y es que la mujer nunca decide. Lo que se suele debatir con respecto al burka, por ejemplo, en Francia todo el debate con respecto al velo ha estado muy presente, está todavía hoy muy presente. Lo que se viene a discutir ahí es si debe ser el Estado o debe ser la familia y el padre quien gestione, quien obligue a la mujer a llevar el velo. Nunca la mujer puede decidir qué hace con su cuerpo y qué lleva. O bien se le impone no llevar el velo, como en Francia, o bien se le impone llevar el velo, como en Irán, o bien se decide que no, que se ocupen las familias, y las familias seguirán reproduciendo su violencia machista y obligando a la hija a ponerse el velo. Por tanto, cuando hablamos del velo, no hay ninguna discusión que podamos hacer con respecto a una ley u otra del Estado, porque no es el Estado quien tiene que decidir o dejar de decidir para que decida la familia qué lleva la mujer.
Es la propia mujer la que tiene que decidirlo, pero para que la mujer lo pueda decidir, tiene que darse un proceso de lucha contra esa violencia machista que no puede ser simplemente individual, sino que tiene que ser en la medida de lo posible social. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, que son las luchas que se están produciendo actualmente en Irán. A una chica la matan por no llevar el velo, como una forma también de rebeldía contra el propio velo, y lo que se desencadena es toda una lucha que no simplemente no es una lucha feminista, no es una lucha simplemente en contra de la enorme violencia machista que sufren las mujeres en Irán, sino que es una lucha que se convierte en algo social, de impugnación general del régimen, de impugnación general de las condiciones de vida de esas personas, hasta el punto que se están produciendo huelgas en refinerías del petróleo en Irán, sumándose a esas mismas protestas, ¿no? Contra la violencia patriarcal, contra la violencia machista, también en el caso del velo, no se puede luchar a través de ninguna legislación del Estado, bien sea el Estado haciendo, bien sea el Estado no haciendo, sino que tiene que ver con una transformación social que solo se puede hacer a través de la lucha. Y que para poder luchar verdaderamente contra esas formas de violencia machista, muchas veces, desde luego, no se puede hacer individualmente, y muchas veces tiene que venir acompañado de un proceso social también de lucha. No simplemente en contra específicamente de ese aspecto, aunque evidentemente la solidaridad, la lucha colectiva en pequeños grupos y el enfrentamiento cotidiano a ese tipo de opresiones deben estar siempre, ¿no? Claro, cómo acabar con el Estado es la discusión permanente con respecto a reforma y revolución. Nosotros pensamos que el Estado no ha existido siempre en la historia de la humanidad, que de hecho, si uno mira la historia de la humanidad, el Estado ha estado muy poco tiempo, que costó muchísimo que naciera y que nació con muchas dificultades y que solo a partir de un momento muy avanzado, ya bien avanzado, bueno, el final del Neolítico, ya bien avanzado las sociedades de clase, consigue establecerse bien como tal, y que desde luego es una institución que solo puede existir en la medida en que existan clases sociales. La pregunta no es si pueden existir estados o no, sino cómo acabamos con la propia separación de la sociedad en clases sociales que hacen que tenga que existir un Estado para regular ese enfrentamiento de clases. En esa medida, una revolución, un acabar radicalmente con la forma que tenemos de relacionarnos a través de la mercancía, a través del dinero, a través del trabajo asalariado, a través de la familia, impondrá también acabar con el propio Estado para poder hacerlo. El militarismo que hablabas, la mentalidad militarista que planteabas, es algo que surge como forma normal, como ideología dominante dentro de un mundo que efectivamente está en una guerra permanente de todos contra todos. A veces simplemente tácita, a veces a través de la violencia económica, a través de los propios mercados, a veces de manera muy explícita, seguramente cada vez más de manera explícita a partir de todas las tensiones imperialistas que estamos viendo. Esa mentalidad militarista ha desaparecido siempre en todo proceso de lucha social de clases amplio, en todo momento que se ha producido una revolución social. Ese militarismo no solo ha desaparecido, sino que directamente ha sido confrontado como un discurso del enemigo, como la ideología del enemigo. La propia sociedad emancipada que nace de una revolución social mundial sencillamente hace que ese tipo de discurso se vuelva una broma, se vuelva algo, un resto del pasado, ¿no? Y luego has planteado la cuestión con respecto a las personas trans. Uno no puede... las elecciones individuales que hace una persona para intentar ser más feliz en este mundo jamás pueden ser reprochables. Un mundo que reproduce una violencia permanente, no solo económica, sino psicológica y social, de manera permanente. Este mundo, como hemos intentado explicar, hace que sintamos nuestro cuerpo como una cosa cada vez más ajena, cada vez más antagónica. Ese antagonismo con nuestro cuerpo se resuelve de muchas maneras. No podemos nunca criticar las maneras en las que intentamos resolver este antagonismo que vivimos entre sexo y género. La forma de polarización que se da en el feminismo en realidad no es esa. No hay nadie en el feminismo que critique a una persona trans por ser trans. Eso es absurdo. Y mucho menos además con la enorme criminalización, la enorme estigmatización que viven las personas trans en esta sociedad. En el feminismo lo que se viene a plantear es si en esta cuestión de la autodeterminación de género, que no es simplemente una cuestión de trans, sino que es una cuestión de plantear directamente que el sexo y el género no tienen nada que ver y que son asignaciones arbitrarias que se pueden escoger libremente sin que tengan nada que ver. La discusión en el feminismo se da entre quienes dicen sí tienen algo que ver, el género y el sexo van unidos, ser mujer es ser mujer y otra cosa es otra cosa, y en un feminismo
de tipo queer que plantea que no, que el género es una atribución cultural que no está relacionada, es una lectura que de hecho crea el propio sexo, como viene a plantear Judith Butler. En el fondo, el gran problema, a nuestro modo de ver, el gran problema de este tipo de polarización que se da en el feminismo es que se está discutiendo fundamentalmente no es si tú tienes derecho a vivir tu identidad como quieras, no se está discutiendo de eso, de lo que se está discutiendo es de quién es el sujeto que va a acabar con el patriarcado. Si es la mujer, el sujeto, y cuando uno dice sujeto también dice a partir de ahí qué estrategias, qué formas de lucha, ¿no? Si se plantea o es la mujer la que va a acabar con el patriarcado o son las distintas formas de identidad disidente con respecto a los parámetros heteronormativos, cis, etc. Para nosotros esa discusión, bueno, es que directamente no compartimos esa manera de plantear el problema. No es ni la mujer ni las identidades disidentes las que van a acabar con el patriarcado, es la clase como conjunto. Por recoger un poco todas las cosas que has dicho un montón. Gracias.